Hola, bienvenidos a nuestra sección de barrera de vapor para concreto. En la lección pasada de bases hidráulicas para pisos de concreto, escuchaste tal vez el término de barrera de vapor para concreto. Bueno, a continuación te vamos a explicar con lujo de detalle qué es la barrera de vapor, dónde puedes encontrar un manual súper detallado para instalarla, etcétera, y sobre todo cuáles son los beneficios, para qué sirve, qué es y de qué se trata este concepto. Este es un curso original desarrollado por Stego. Nosotros recibimos ese curso, le dimos una arreglada a nuestra manera mejor de explicar las cosas y pues lo hemos actualizado para ti y empezamos. Bueno, al instalar un piso de concreto, ¿tú crees que la decisión de usar una barrera de vapor es una ocurrencia o una necesidad? Es decir, cuando extienden esos plásticos abajo sobre la base y ese plástico va a ir abajo del concreto, ¿tú crees que es nada más una ocurrencia o una necesidad? Algunos de ustedes ya estarán pensando, bueno, es que se pone plástico para que frague el concreto mantenga más tiempo la humedad y frague mejor. Y bueno, algunas ideas al respecto similares se les podrán estar ocurriendo. Te lo vamos a explicar con mucho detalle. Mira, en este curso veremos lo que sucede cuando se instala una losa de concreto. Al final, tú mismo tomarás una decisión. ¿De acuerdo? Entonces, en muchos casos, la instalación es así. Se coloca una base de material compactado, como ya lo habíamos explicado en la sesión anterior, una base hidráulica, y sobre la base hidráulica se coloca una losa de concreto. Otras veces se coloca de esta manera. Viene la base, sobre la base se coloca un plástico negro de calibre 600 o calibre 1000 y sobre este plástico se coloca el concreto. Bueno, otras veces se coloca, en vez del plástico negro, se coloca una barrera de vapor, que es la línea amarilla que ves en este lado de la pantalla. Muy bien. El plástico negro con el tiempo se perfora y se va degradando. Hay pruebas que nos demuestran que a partir de los 6 meses hay partes del plástico que ya van a estar desintegradas, dependiendo de la calidad con la que se haya fabricado ese plástico. Puede ser que más secciones o menos, pero definitivamente ya va a haber partes desintegradas y fracturadas, por donde puede empezar a pasar la humedad hacia nuestro concreto. Y lo que es la barrera de vapor permanece completamente inalterable. Entonces, en las partes en donde ya hubo un deterioro, cuando se colocó plástico negro, parte de la humedad del concreto puede pasar a la base y viceversa, también parte de la humedad de la base pasa al concreto. Cuando la humedad del concreto pasa a la base misma se empieza a socavar, se empieza a reblandecer y se empieza a maltratar. Y también cuando la humedad de la base pasa hacia el concreto, también puede haber algunos detalles ahí en cuanto a resistencia y la humedad del mismo concreto. En el caso de que coloquemos una barrera de vapor de la marca Stego, que es el que nos patrocina también parte de este curso, pues es inalterable. Ninguno de los dos elementos, ni la base va a transferir humedad al concreto, ni el concreto a la base. Bueno, entonces esto es lo que sucede. Ves claramente cómo la humedad transmina con mucha facilidad desde la base hasta el aire, hasta la atmósfera, ¿verdad? El concreto se puede agrietar por falla de humedad durante el curado. También se rompe si la base se ha socavado por el agua. Una vez que se seca la losa de concreto, la humedad de la base traspasa el plástico roto y las grietas del concreto hacia la superficie. Entonces aquí tienes algunos ejemplos de pisos dañados y levantados por la humedad. ¿Sí? Ves pisos de cerámica, pisos laminados, pisos de vinilo que se han levantado por la humedad que viene atacando desde el subsuelo. Entonces, todas estas humedades también te pueden llegar a producir moho y hongos sobre el piso, y esas mismas hongos que están en el piso pueden empezar a subir por los muros y terminar dentro de tus vías respiratorias también provocando enfermedades. Entonces, esto se agrava porque los pisos modernos necesitan una base
un adhesivo base agua que se remueve ante la presencia de la humedad. Muchos pisos que llevan adhesivos base agua, pues simplemente se desprende todo eso con mucha facilidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evitar que la humedad de la base no llegue a la losa de concreto y dañe la superficie y los acabados durante toda su vida útil? Entonces, aquí tienes algunos gráficos, ¿no? Que dicen, bueno, ¿por qué tener un piso así en menos de 10 años cuando puedes tener un piso en muy buen estado por más de 50 años y muchísimo más todavía? Muy bien, la respuesta es usando una barrera de vapor plástica o un retardador de vapor, que también se le llama retardador de vapor plástico, antes de instalar el concreto sobre la base de tierra, grava o arena. Con eso vas a tener excelentes resultados. Ahí ves la gráfica, ¿verdad? Ves cómo en la parte de donde termina, están aquí dando el acabado, luego hay una regla vibratoria, después está el concreto burdo que acaban de suministrar, después hay una malla y abajo de la malla hay una barrera de vapor precisamente. Entonces, un retardador de vapor o barrera de vapor plástica no es un hule negro calibre 600, ni calibre 1000, ni de ningún otro calibre para estos efectos. Tampoco es un compuesto o sistema a base de asfalto con plástico, cartón o aluminio. Estos materiales se usan porque no se conocía en México una alternativa especialmente creada para este fin, hasta ahora. Entonces, estas son las 6 características de la barrera de vapor. Te da permeancia, es decir, nada va a pasar de humedad hacia el subsuelo ni viceversa. ¿Sí? Crea una barrera completamente permeable. Es totalmente longevo, esto dura una eternidad, jamás se descompone, resiste al punzonamiento, te da mucha facilidad de instalación. El precio es de acuerdo a las características técnicas. Es decir, hay algunas obras que piden un calibre más grueso, otras otro un poquito más delgado. Esto ya te lo dará una especificación técnica. Y también, por otra parte, otra característica es que cumple con las normas ASTM y ACI para que garanticen su funcionamiento. Los hechos son los siguientes. El plástico negro está compuesto de un 85 a 100% por material reprocesado o reciclado. Los productos hechos con resinas vírgenes 100% poseen antioxidantes que no les afectan los elementos químicos presentes durante todo su proceso de secado y trabajo del cemento. También la ausencia de antioxidantes pone en riesgo la estabilidad del material reciclado en cuestión, ya que el material reciclado es incapaz de cumplir con las rigurosas condiciones de la prueba ASTM E1745. Una barrera de vapor debe cumplir con las siguientes normas del American Society for Testing Materials, que es el ASTM, y ahí tienes una serie de normas, las puedes leer, le puedes poner pausa al video para que cheques cuáles son las normas que debe de cumplir. Y también al último hay una norma adicional del American Concrete Institute, que es de la norma CI 302, subíndice 1R96, Vapor Barrier Component, Plastic Membrane, que dice que no debe ser de menos de 10 milésimas de grosor. Muy bien. Bueno, aquí tienen las propiedades según el espesor del producto, ¿sí? Ahí está la descripción, la referencia y la Stego 10.000 clase C, cuál es la especificación que va cumpliendo. Te lo dejo en pausa, son datos un poquito monótonos, pero le puedes poner pausa al video y checarlos por ti mismo para que veas, para que puedas verificar cuáles son las referencias y descripciones con las que cumple la barrera de vapor. Toda esta tabla de datos no es parte del examen, no te preocupes. Nuestra propuesta, un sistema de retardador barrera de vapor plástico que protege la losa de concreto y las pérdidas de humedad durante el curado y la filtración capilar de la humedad, gases y vapores de agua a través de la losa de concreto durante toda su vida útil, con unión en las juntas por medio de una cinta autoadherible. Stegorap es el primer sistema de barrera retardador de vapor especialmente diseñado para instalarse debajo de la losa de concreto y evitar humedad, vapor de agua, gases que traspasen el piso de concreto afectando a las instalaciones y a sus habitantes también. Entonces, bueno, aquí tienes una máquina extendedora de concreto que con toda facilidad y confianza se puede soportar arriba de la malla que a su vez está sobre la barrera y de ninguna manera se va a perforar, aguanta perfectamente ese tipo de presiones. Aquí lo puedes ver con más detalle todavía. Las llantas de la extendedora están volando
y las patas de la grúa o de la máquina extendedora están perfectamente apoyadas en el piso. Aquí lo ves todavía más en detalle. Esta es una máquina Laser Script de 18,000 libras y que se apoya perfectamente arriba de la malla, que a su vez está arriba de la barrera de vapor. Y aquí tienes el plástico de 6 milésimas dañado por el paso de una bota. Entonces, aquí están las instrucciones de instalación. Entonces lo puedes instalar sobre agregado, sobre arena compactada. Okay, aquí nos dice que la mejor manera de instalarla es sobre un agregado de 3/4, bien compactado. Vamos a checar si tiene audio. Enough to be installed over aggregate or camped earth base. Unless specified, there's no need for a sand protection base. Stego can withstand rugged construction environments. Properly compacted, well-graded 3/4 inch aquí nos vuelve a decir pues, que se puede colocar sobre una grava bien compactada de 3/4. Before installing, ensure you're working with authentic Stego products. Every roll of Stego wrap is packaged in a shroud with the Stego logo, which you can also find inside every roll core. Sí, él te dice dónde están localizados los logotipos para que asegures que el producto es auténtico, no puedes estar comprando algún plástico corriente. Y el Stego Mastic te sirve como adhesivo o también contamos con una cinta adhesiva. Estas instrucciones se hicieron en un ambiente cerrado y controlado para asegurar una instalación muy detallada y correcta. Entonces hay que hacer un traslape de 6 pulgadas entre cada una de las láminas. Viene en rollo, se desenrolla y después el rollo se desdobla y después se pega. Hay que limpiar muy bien también el área de donde se va a aplicar el adhesivo. Pues claro, para que no haya polvo ni nada, ¿no? Entonces hay que terminar también a la altura de la losa de concreto, hay que terminar el doblez hacia arriba en el muro. Y si es colocada sobre cimientos, pues también hay que traslaparlo encima del cimiento. También hay otros adhesivos. Entonces es muy versátil usar esa cinta de doble cara para poder adherirlo. Se le pega de un lado. Y ya después lo pegas al muro, o también puedes usar el mastic para pegarlo a cimientos y otros elementos. Y también lo puedes remachar para que no se mueva absolutamente nada antes de colocar el concreto. En tubos ahí ves la aplicación que se hace, es demasiado sencillo. También le puedes poner mastic si no quieres poner cinta. Es decir, le pones mastic o le pones cinta, no necesitas poner los dos. Si hubo por ahí alguna pasada de navaja o algo, algún accidente, lo reparas fácilmente con la cinta. Si hay un agujero más grande, entonces cortas un parche de la misma barrera de vapor y después lo sellas arriba de esa perforación.
best practices advise against the use of stakes driven through the vapor barrier. Entonces, esa es una práctica que no se debe de hacer. Forming, bracing, and screening. These concrete accessories, Stego's patented line of vapor barrier safe solutions, can help avoid punctures of Stego wrap. Y si quieres clavar una varilla para tu cimbra, pues entonces lo vas a hacer de esta manera y así ya te queda bien sujeto. Estos tubos que ves ahí son pasapuntas, posteriormente los vamos a explicar. Y listo, terminamos con el video de Stego. Muy bien. Bueno, pues aquí te viene también una laminilla que te explica con un poquito más de detalle. Puedes agarrar una tira de barrera de vapor, le vas cortando unos peines hacia abajo y estos peines ya después los puedes ir usando para envolver cualquier elemento que tú necesites y después pegarlo con cinta. Es demasiado fácil de usar, ¿verdad? Me atrevería a decir que pues hasta un niño puede hacer este tipo de trabajos. Es demasiado sencillo. Muy bien, aquí te dice cómo llegar a los ductos, a cualquier ducto, a alguna tubería, ¿verdad? Pues también la puedes proteger de esta manera, incluso también una columna. Aquí vienen los ductos ya perfectamente protegidos. Aquí tienes una obra bastante grande. Hay que tener mucho cuidado de que en el piso haya la menor cantidad de instalaciones posible. Procurar que todo venga de arriba para que tu piso siempre se preserve inmaculado y eterno, que esté, soy muy exagerado el término, pero de veras, si logras un diseño de un piso que no tenga ninguna instalación subterránea, pues la garantía sube muchísimo, las probabilidades de éxito y de que no se tenga que abrir el piso y que después haya más fisuras, todo eso sube muchísimo la probabilidad de la calidad del piso a través de muchísimos años. Entonces la recomendación es que de preferencia no haya instalaciones en el piso ni tapas en el piso. Muy bien, aquí estás viendo cómo lo desenrollan. Y bueno, ¿qué es lo que sucede a veces? Aquí hemos visto varios casos que están tirando el concreto directamente arriba de la barrera de vapor. Bueno, en el manual del artesano de superficies planas de concreto de la ACI recomienda, antes de extender la barrera de vapor sobre la base, colocar una capa de 4 a 6 pulgadas de gravilla con el objetivo de que la losa de concreto tenga una deshidratación homogénea hacia arriba y hacia abajo, con lo que se evitarán las típicas ondulaciones por acumulación de humedad, así como las fisuras inferiores de las losas. El alabeo en la construcción, que es como la imagen que vemos aquí abajo, que la losa está torcida hacia arriba. El alabeo de construcción es una curvatura cóncava de la losa de concreto producida por diferencias de temperatura y retardación hidráulica en la parte superior. Es decir, la orilla de la losa se empieza a secar y al centro está húmedo, entonces la losa se empieza a contraer y se empieza a doblar hacia arriba. Entonces eso es lo que le pasa, le sucede un alabeo. Muy bien. Bueno, entonces recuerden siempre poner su cama de gravilla. Ahí está el traslap y las juntas con la cinta y ya están extendiendo. Ahí está una vista aérea. Y bueno, el uso de Stego es en pisos de concreto, alta resistencia. Te quedan los pisos ultraplanos, te dejan bodegas de almacenamiento con áreas con acabados epóxicos, poliuretanos, etcétera, pisos para muros de conjuradoras y frigoríficos, pisos comerciales de concreto. Para todas esas aplicaciones te puede servir muy bien. Por supuesto, concreto estampado, cualquier piso de concreto, cualquier construcción que necesites tú aislar de cualquier riesgo de humedad. Nos sucedieron ya varios casos, no solo uno, varios casos en la ciudad de Acapulco, en Guerrero, aquí en México, en donde la humedad tan cercana del mar traspasaba por el subsuelo hasta hacer contacto con el piso y después empezaba a delaminar un sellador que ya incluso había secado. Entonces empiezan a aparecer laminitas de selladores que ya habíamos aplicado ahí y ahí es donde empieza a haber algunos problemas. En ese caso, pues no nos fue tan mal, había que aplicar sellador otra vez, pero no hay nada que nos garantice que no vuelva a salir la humedad. Entonces, si estás junto a un arroyo, un río, una laguna, donde haya riesgos de humedad, te sugerimos que
Lo mejor que puedes hacer es poner tu barrera de vapor para evitar esas incidencias de la humedad que viene del subsuelo, ¿verdad? Aquí tienes un detalle de cómo lograr muros de contención. Sí, puedes revisarlo con calma. Y aquí tienes una carta del IMSS en donde Stego es el primer producto aprobado por el IMSS como barrera de vapor, retardador de vapor para instalarse como especificación en todos sus hospitales, centros de salud, almacenes, oficinas, áreas de quirófano y laboratorios del sector salud públicos y privados. Es el Instituto Mexicano del Seguro Social, eso significa IMSS. Muy bien, las instrucciones detalladas para instalar la barrera de vapor las puedes encontrar directamente en Stego Industries. Ahí tienen instrucciones en español. O si gustas, para que no batalles con la navegación, ponle pausa y a mero abajo de las instrucciones que aparecen aquí, ahí viene el vínculo para que las bajes completitas en PDF y en español y no tengas ningún problema. Bueno, espero que todo esto te haya ayudado y a comprender la importancia de poner barreras de vapor en algunas obras. La verdad es que se debe poner en todas, pero algunas veces por costo no se hace. Pero sí es un producto súper recomendable para ponerlo en todas tus obras. Bueno, pues hasta aquí terminamos. Muchas gracias. Nos vemos en el que sigue.